Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. A la hora de iniciar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, bueno, como hemos venido anunciando a lo largo de la semana, por cierto estamos en el plató central de Televaldepeñas, teníamos ya un compromiso adquirido con una valdepeñera, que es ingeniera forestal y que recientemente fue reconocida y recibió ese reconocimiento el día de Castilla-La Mancha, el pasado 31 de mayo. Pues con María Ángeles Romero Toledo vamos a hablar, es la protagonista esta semana, de los perfiles valdepeñeros. Vamos a conocer un poco más de su trabajo, que no es habitual o no hay mucho porcentaje de mujeres en este ámbito, y vamos a recorrer también un poco pues, su trayectoria vital. María Ángeles Romero Toledo, ingeniera forestal, gracias por querer participar en los perfiles valdepeñeros y bienvenida. Muchísimas gracias a ti y a Televaldepeñas por invitarme. Pues nosotros estamos encantados de que nos acompañes y acompañes a los telespectadores. ¿Naces en Valdepeñas? Bueno, esto es algo que me duele. Nazco en Madrid, pero soy valdepeñera. Bueno, tuve que ir a nacer a Madrid, pero solo Madrid 5 días. ¿Por alguna circunstancia familiar? Sí, porque mi madre le llevaban clínicamente allí el embarazo y tuvo que ser allí, pero por eso digo que me duele, porque yo siempre digo que soy valdepeñera de pura cepa y siempre tengo algún amigo que me dice, bueno, madrileña, un poquito madrileña. Porque en el DNI figurará Madrid. Correcto. ¿Y a los 5 días venís? Sí, efectivamente, mis padres vivían aquí, solo fue a pasar esos días el primeros. Trámite. Efectivamente. El trámite. ¿Y en qué zona, María Ángeles, se desenvuelven tus primeros años? ¿Dónde vivían tus padres? Pues inicialmente en la salida de la Veracruz, en la salida de Cózar. Sí. Ahí o sea, en la calle Veracruz, ¿no? La calle Veracruz. La carretera Infante, también que le llamamos antes, hacia Villanuevos Infantes. Eso es. Encima de los Salones Paraíso, si no recuerdo mal, que yo tenía 6 años cuando me fui ahí allí. Hay un bloque de pisos. Efectivamente, pues ahí vivías. Vivía. Hasta los 6 años, que ya mis padres se vinieron aquí a la zona centro, a la calle Castellanos. Es decir, que allí 6 años, María Ángeles, y bueno, algunos recuerdos tendrás, ¿no? Porque ya ibas al colegio con esa edad. Claro, yo desde el principio fui al colegio Nuestra Señora de los Dolores, las Salesianas. Sí, por cercanía también. Efectivamente. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Quién había por allí? ¿Qué profesores, profesoras, religiosas? Bueno, yo recuerdo mucho a muchas monjas, recuerdo a Pablo, que fue el primer... fue un chico que encima entraba en un colegio de monjas, él era el profesor de educación física... Luego a Sor Marisa, Sor Isabel, bueno, pues aquellas de antaño. Y tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de mis compañeros y de mis compañeras del colegio. Yo pasé unos años muy felices. Muy felices hasta que hice cuarto de la ESO. O sea, yo pasé 13 años en el colegio de las Salesianas, porque yo justo empecé cuando la ESO. Entonces yo tuve la suerte de poderme quedar, y ya me fui al Francisco Nieva a hacer primero y segundo de bachillerato.
O sea que todo, diríamos, lo bachiller elemental Efectivamente. y luego ya la educación secundaria obligatoria, toda Correcto. en el colegio. Y recuerdas a esas personas que nos has dicho, cómo estaba el colegio, cómo se vivía por ahí. ¿Ha cambiado mucho o no? Pues la verdad es que no he vuelto mucho porque como ni tengo hijos ni sobrinos, pues algunas veces sí que he pasado a saludar, pues lo típico de en Navidad a ver el Belén, pero bueno, pues entro a las zonas que se puede, no entro Sí. lo que es directamente al colegio. Ya. Pero yo creo que sí que ha cambiado. Una cosa que me da mucha pena del colegio, que es muy necesaria, es que lo que era antes el centro juvenil, yo iba al centro juvenil, al oratorio, luego estaba, pues eso, ahí donde han hecho ahora unas aulas, que es la esquina de la calle Pintor Mendoza, con la calle Buen Suceso. Correcto. Eso antes era pues nuestro rincón de ocio de los fines de semana, que teníamos el futbolín, jugábamos, chucherías, pues teníamos una vida donde estar sin necesidad de móviles y donde pasárnoslo muy bien y compartir muchos ratos. ¿Y eso ya se ha ido perdiendo? Eso ya no es, bueno, no lo sé si existirá, pero lo que es esa zona ya las han hecho aulas. Entonces ya esa parte del colegio como aquello no existe. No sé si lo seguirán conservando, imagino que porque eran actividades del grupo montañero, o sea, es que yo me pasaba de lunes a domingo el oratorio, de lunes a domingo en el colegio. En el colegio. Era... ¿Ibas a tu casa a comer y a dormir? A mi casa a comer y a dormir, efectivamente. Y luego, bueno, había fines de semana que pasaba mucho tiempo, mis abuelos tenían, bueno, ya no la tienen mis abuelos, la tienen mis tíos, Pepe el Pisón y Mari Carmen, una casa en el campo, en los Ojos de Santa María. Sí. Pues yo me pasaba mucho tiempo allí, que yo le decía mi campo. Sobre todo en verano, quizás. Claro, mucho en verano y algunos Cuando fines de dabas semana. vacaciones. Claro, efectivamente. Entonces ahí es donde he pasado un poco mi infancia, entre el campo y el colegio. Y el colegio. Porque por la zona que vivías, allí en la calle Veracruz, era difícil mantener allí juegos o participar con vecinos, y eso era complicado porque siempre ha tenido mucho tránsito esa zona. Esa zona no, por ejemplo, No mis permitía. abuelos, no. Mis abuelos vivían en la calle Méndez Núñez y yo sí que recuerdo Sí, que mucho... eso ya estamos hablando del Lucero. Efectivamente, recuerdo Ya mucho es más tranquilo. de sentarte En a la tomar puerta. el fresco cuando se podía tomar el fresco. Cuando hacía fresco, cuando había fresco. Efectivamente, ahora ya no hay fresco que Ya ni tomar. fresco. Bueno, entonces encaminas, María Ángeles, tus pasos al Nieva. ¿Por algún motivo especial? Decides el Nieva, no vas al Bernardo Balbuena, no vas a Gregorio Prieto. A ver, el Nieva llevaría a lo mejor relativamente poco tiempo Yo abierto. llevaba muchos años, pero elegí el Nieva. Yo esto es algo que me resulta muy gracioso, porque cuando tienes 15 años, que es cuando yo me voy para el instituto, Ujú. yo como sentía que en las monjas pues estábamos controlados. Entonces yo decidí... Hombre, eran más jóvenes también. Claro, sí, pero como que si tú no vas a clase es más fácil, porque somos menos alumnos. Claro. Entonces cuando yo decido dónde, lo elegí yo, dónde ir, a pesar de que todos mis amigos del cole, la inmensa mayoría, se iban al Francisco Nieva, pues decido que, o sea, al Bernardo Al Balbuena. Balbuena, pues era un instituto que era mucho casi lo más grande. habitual. Claro, y era muy grande. Entonces yo decidí que como ahí ya me iba a poder saltar las clases más fácilmente, pues que no quería esa irresponsabilidad y que quería que me tuviesen más controlada. Ese era mi, mi Ese criterio. era tu objetivo y tu... Y por eso me fui al Nieva. Ya. Y en el Nieva entonces has dicho que haces los cursos siguientes completas ya tu formación. Eso es, primero y segundo de bachillerato, Primer- los 2 cursos antes de hacer la selectividad. ¿Quién había que se por el llamaba. Nieva? ¿Quién había? Pues la directora era María Jesús, que a día de hoy los veo mucho, a María Jesús y a Reguillo, que era mi profesor de Historia de España, que ha sido la persona, yo soy de Ciencias, y ha sido el único profesor que ha conseguido que yo aprenda algo de Historia, porque era un profesor muy, muy alegre, muy dinámico, y lo recuerdo mucho. A María Jesús no me dio clase, porque ella también era de letras y no me llegó a dar, pero a José Luis Sola, mi profesor de matemáticas, a mi profesora de biología, María Jesús,
también se llamaba. Bueno, mucha gente, a Isabel, que era mi profesora de inglés, sí que los recuerdo a todos, la verdad. ¿Y notaste mucho, María Ángeles, la diferencia de venir del colegio, después de 13 años, creo que has dicho, de las Salesianas, a situarte allí en el Nieva? Pues no, porque No. además lo recuerdo muy bien porque era un instituto muy familiar. Entonces era lo mismo que el colegio. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de mi paso por el instituto porque enseguida me adapté y conocí a mis compañeros. Solo había Ana Gloria Pintado, que era la que vino conmigo y estábamos las dos Del juntas colegio. en clase del colegio. Entonces solo tenía como una amiga del colegio y no me resultó muy difícil de adaptarme. Y la verdad es que muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos tanto del colegio como del instituto, de mis profesores, de mis compañeros. Y a día de hoy pues hay gente que pierde las relaciones, pero muchos de ellos seguimos teniendo relación y me alegra mucho de verles y de que les vaya bien la vida. Efectivamente. Bueno, a ti te ha gustado y te sigue gustando mucho, María Ángeles, lo que es la naturaleza, la biología, la veterinaria. Y claro, llega el momento, después de los 2 cursos que haces en el Nieva, que te plantearías pues hacer una carrera universitaria. Y dudaste, tenías varias opciones. ¿Cómo surgió ese momento? ¿Cómo se llevó a cabo? Eso es un paso muy difícil que creo que casi todos los adolescentes, porque es una edad difícil en la que no tienes las cosas claras, que no hay mucha información, no sé ahora, pero en aquel momento no había mucha información tampoco de lo que es una carrera y cómo se desarrolla. Entonces, bueno, pues yo sabía que quería algo de naturaleza, me gustaba mucho veterinaria, solicité veterinaria, pero por notas de corte, yo en aquel momento pues siempre he sido una persona muy activa, entonces hacía atletismo, hacía flamenco, tantas actividades al final hacen que el rendimiento escolar baje. No, que se distribuyen las fuerzas, ¿no? Y mi nota no era para acceder a veterinaria. ¿Dónde hubieras ido a hacer veterinaria? A Murcia. A Murcia. Estuve en Murcia y Córdoba. Eso te iba a decir. En Córdoba Sí. Han salido muchos veterinarios Sí. que son de Valdepeña. Y entonces hubieras optado por irte a Murcia. En Murcia tenía la nota un poco más baja de corte. Llegué a ir a los llamamientos presenciales y tal, que antes se hacían, no sé si seguirán haciendo. Y no me quedé en lista de espera y de hecho me llamaron a los 3 meses. Pero yo me había ubicado, había empezado mi carrera de forestales, tenía asignaturas que eran preciosas como biología, como ecología, zoología, luego tenía otras horribles como eran cálculo, álgebra. Pero bueno, estaba feliz, estaba contenta y cuando ¿Y ya me llamaron, dónde? En Albacete, en en la Albacete. Universidad de Albacete. De Castilla-La Mancha. Efectivamente. Que ya existía, claro, lógicamente. Sí. Ujú. Y entonces decides irte a Albacete, la Vale. facultad, ¿no? De Ingeniería Forestal. Ingeniería Y forestal. agrónomos. Y agrónomos. Eso es. O sea que fundieron las dos en una. En esa facultad estaba la Universidad de Forestales y la de Ingeniería Agrónoma. Agrícola y Agrónoma. Y agrónoma. Que en aquel momento agrícola era la técnica y agrónomo la superior. Y entonces nosotros éramos como los que estábamos de prestado, los que habíamos llegado los últimos. Ujú. La Sí, de porque agrícola. además quizá entiendo, María Ángeles, que se creó quizá poco antes de que tú llegaras. Pues a lo mejor cuando yo... Lo forestal, no lo sé me refiero. exactamente porque no lo recuerdo, pero a lo mejor llevaba como 10 años, que para una universidad es Sí, relativamente, relativamente poco. joven, sí. Sin embargo, agrícolas y agrónomos sí que llevan Claro, ya bastante. también por la tierra. Que Efectivamente. duda cabe. Bueno, ¿y qué te dicen tus padres cuando la señorita dice de que se va a Albacete después del intento de Murcia, Córdoba, tal, de ingeniera forestal? Diría, ¿y eso qué es? Yo lo Pues, hubiera dicho. Total, ellos lo preguntaron, efectivamente, pero yo he tenido mucha suerte en mi casa. Mis padres siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer, siempre y cuando fuese cosas coherentes, ¿no? Y me han apoyado y me han acompañado. Ellos me acompañaron a Murcia, me acompañaron a Albacete y siempre me han acompañado en todo. He tenido su respaldo, ellos nunca me han dicho estudia esto, estudia lo otro, siempre Claro, si es sé que feliz. Ha ¿para qué te sido- lo van a decir si en realidad que tienes que decidir eres tú? Efectivamente,
sé Porque, feliz. a ver, estudias como ellos rama sanitaria y si a ti no te va, ¿qué hacemos? Ah, yo me veía la sangre y me mareo. ¿Dónde voy a ir yo a estudiar algo de la rama sanitaria? Yo decía, cuando me decían, porque en Albacete estaba medicina, y como mis padres eran sanitarios, me decían, ¿qué estás allí estudiando medicina? Digo, sí, pero de los árboles. Sí, pero luego ya medicina se vino a Ciudad Real. Sí. Bueno, y entonces el decidir presentarte, vamos, iniciar la carrera de ingeniera forestal, ¿fue por ese cariño que le tienes al medio ambiente? Efectivamente, a mí siempre me ha gustado, yo me he criado mucho en la naturaleza, siempre pues mis padres, que sea ver la berrea, que sea esta montaña, que sea Pirineos, entonces siempre me ha llamado mucho la atención y dije, bueno, pues ya está, pues vamos aquí A ver qué pasa. a ver qué pasa. A mí las Y- letras se me han dado muy mal siempre, yo sabía que era de ciencias, yo me cojo un boli y me gusta centrarme en hacer problemas y que me pongan problemas y así era la diferencia. ¿Y estabais muchas chicas? Pues no. Ya me lo imagino. Yo te voy a decir que en el año 2001 mi profesor de matemáticas a las 8 de la mañana, mi primera clase, llegó y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. ¡Qué desperdicio! Tendréis que estar fregando. El hombre con su puro, cuando se fumaba en clase... A la antigua usanza. Que en paz descanse el señor, que ya no está entre Bueno, pero nosotros. yo luego le diría de broma, ¿no? ¿O no? Sí, pero claro, tú eres allí Claro. un poquito, tienes 18 años recién hechos... Se tralimitó un Y poco. él, claro, una asignatura tan difícil de esto que escribía, pizarras y pizarras grandes de las de antes de la universidad, tú allí, pues, sin saber qué decir, con un miedo atroz, sin conocer a nadie. Por lo demás eran todos chicos. Sí, efectivamente. Ahí se había más, mucho más número. Muchísimo más, o sea, nosotros, por ejemplo, en esa clase que había gente de años atrás, porque era una de las asignaturas más difíciles, había una clase que a lo mejor estábamos 100 personas, 150 personas, y estábamos 7 mujeres. O sea que... Le echaste valor. Bueno, pues ahí empezamos. De aquí de Valdepeñas ninguna. Contigo. Pues mira, de Valdepeñas en aquel momento, pero no en esa clase, estaba Laura, la que trabaja, a Laura Alcaide, Sí, la que trabaja en la oficina de turismo. turismo. Correcto. Pues a ella fue a la primera que conocí, que la verdad es que... Estaba allí formándose para ingeniería forestal. ingeniería forestal. Ella era mayor, también. sí, pero en esa clase no estaba, ella era mayor que yo y ella la Sí, verdad ya es que me llevaba ayudó mucho. unos cursos superiores, diríamos. Efectivamente, eso Y es. ella terminó allí también. Sí, claro, Sí, claro, sí. claro. Ella tuvo un gabinete aquí en la calle Castellanos de ingeniería Sí, forestal un tiempo. me suena, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues imagino que aquí el tema de la ingeniería forestal en Valdepeñas sí que tiene salidas con el tema de la caza. Aquí tenemos mucha caza, Sí. es una zona con mucha caza, y los planes cinegéticos de caza que tienen que tener las fincas. Pero bueno, pues por lo que fuera, pues ahí la tenemos y feliz de la vida, y es una gran guía turística que nos hizo una visita hace poco con el evento que tuvimos aquí. Ujú. Bueno, entonces, allí en Albacete, ¿cuándo terminas tus estudios? Termino en el año 2009, 2009. es cuando presento mi proyecto fin de carrera. ¿Y qué tal resulta el verdad, trabajo? Pues la verdad es que muy bien. Bien. Es una carrera que me gustó mucho, conocí a gente increíble. Fue uno de los cambios que hice en mi vida. O sea, hasta que no me fui a la universidad es como que experimentas el primer cambio de persona. Viví una Erasmus, fui de las primeras personas en irme de Erasmus, que me fui a Italia durante la carrera. Y para acabar me fui a un voluntariado a Honduras, que fue otro de los grandes cambios que se produjeron en Para mi vida. acabar te refieres la carrera. Sí, sí. Al acabar la estuve- carrera te vas a Honduras. Me fui a Honduras 3 meses. ¿A perfeccionar alguna materia Pues o hacer prácticas allí, Ah, muy a un bien. voluntariado de prácticas. un voluntariado? Sí, estuve Que a lo con- mejor dependía de la universidad. quizá. Efectivamente, eran unos convenios que tenía la universidad con una ONG, con COPADE, y me fui allí a tema de certificación de madera, certificación FSC,
pues que esto consiste en que la madera no se explote a los trabajadores y venga con un tratamiento de los países de donde tengan que proceder, en este caso de Honduras, con un tratamiento para no traer plagas a España y que los muebles que se hacen o todo lo que se haga, pues se venga de manera correcta. Pues intentar que la gente no muera trabajando, porque sus condiciones de prevención de riesgos laborales no sean legales, porque al final ellos tienen subvenciones, entonces como que... ¿Y en Honduras qué te encuentras? Pues en Honduras me encuentro mucha pobreza y pasé... Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, vivir en Honduras. Ya. Entonces aquello fue muy difícil. Muy duro. Muy difícil. Muy duro. Para una chica con 23, 24... Tendría 25 años. 25 años. Y te vas a Honduras y encuentras allí pues lo que cabías imaginar, pero que hasta que no lo ves no te lo crees. Yo es que he sido muy aventurera y no quería pensar en lo que allí podía haber hasta que no llegué. Claro. Y cuando llegué, todos los días contaba los Viste días la realidad que me faltaban para regresar, porque claro, iba becada y si no perdía la beca. Y que al final soy una mujer que lo que empiezo me gusta Que te gusta acabarlo. terminarlo. Entonces, bueno, pues dije que podía conseguirlo y lo conseguí y me sirvió de aprendizaje. Yo una de las cosas, pues tengo muy buena relación con mis padres, pero es como más cercanía con mi madre. Y allí cuando volví, pisé España, me vino mi madre, que es más como yo, corriendo a abrazar al aeropuerto. Estoy hablando del año 2010 y todavía me sigo emocionando. No, mi madre, la aparté, me fui corriendo a abrazar a mi padre y le dije, gracias papá por tener la suerte que tengo de tenerte como padre. No se me va a olvidar en mi vida. Y bueno, pues ese capítulo te curtió, o esa etapa. Totalmente. Mira, de hecho, fíjate si lo recuerdas vivamente después del tiempo transcurrido, como tú dices. Sí. O sea, que fue una etapa que te marcó. Sí. ¿Sabes lo que más me apetecía hacer cuando volví ¿De a Honduras? España, a Valdepeñas? Sentarme en una terraza, en la plaza, en la plazoleta de un bar, sola, a tomarme algo, tranquilamente, a ver pasar a la gente y no sentir miedo. Porque allí cuando iba a algún sitio, pues iba a sitios donde había seguridad, con metralletas, entonces a mí no me gustan las armas, me ponen muy nerviosa. No, y es que a cualquiera le pone nervioso esa situación de verte allí vigilada o sí, no sé si protegida por esas CESMES y esas metralletas, como tú dices, eso es complicado, sí. Pues eso es lo que más valoré, el tomarte algo fresquito, no fresquito, calentito, un cafelito, lo que cada uno quiera en una terraza, sola, sin que pase nada. Y llegas a esa terraza y ¿qué pasó después? A ver, después de venirte de Honduras, en definitiva. Pues cuando volví de Honduras, bueno, pues empecé a buscar trabajo, trabajé de lo que me iba saliendo. Aunque no tuviera nada que ver, María Ángeles. Nada, trabajé a puerta fría, con compañías de luz, trabajé de camarera, en restaurantes, en pub. ¿Tanto aquí como fuera? En Albacete y aquí. O sea que alternabas. Sitios, sí, donde me iba surgiendo. Y aquí me daba muchas veces trabajo Jesús, el del comendador, confiaba en mí y me daba mucho trabajo. O sea que estando él allí, que lo ha hecho hasta hace poco, cuando ya se ha jubilado, tú servías allí, atendías a los clientes, claro, las mesas. Cuando necesitaba extras me llamaba y yo venía para conseguir trabajo. Y luego ya, pues conocí, bueno, en esta temporada que me fui a Honduras, justo antes, conocí al que es actualmente mi marido, Sergio. ¿Y a Sergio dónde lo conoces? En la universidad, en una clase. ¿En Albacete? Sí. ¿Porque él de dónde es? Él es de Alicante. Y él hizo el ciclo superior en Valencia, él empezó tarde la carrera, y cuando empieza la carrera en primer año, una asignatura que era del tercer año, que era la que a mí me quedaba, con el plan nuevo, la dividen y la ponen en primero.
y lo conozco en la universidad, en una de las asignaturas más difíciles en física Porque él también de es ingeniero estructuras. forestal. Correcto, él también trabaja conmigo, trabajamos juntos. Sí, que eso lo y vamos nos conocemos a allí. tratar en la segunda parte. Entonces, os conocéis allí y estás trabajando temporalmente en lo que puedes y demás, hasta que llega ya el trabajo, diríamos, propio tuyo y apruebas alguna oposición. Pues me voy primero con él a acompañarlo a Huelva, a Mazagón, a hacer otro año en la universidad allí. Y allí trabajo... De lo mismo, en la Él, universidad. claro, él hace un traslado de la Universidad de Albacete a la Universidad de Huelva, donde acaba. Y entonces... Tú te vas con él. Me voy con él. Y allí trabajo de camarera en una cafetería en Mazagón, y aparte por las mañanas daba clases particulares en mi casa para mira. ir sacando a 3 o 4 chicas de matemáticas, de física, pues eso. Sí, de para apoyo, de apoyo. Efectivamente. Y de ahí nos vamos a Portugal, a Braganza, porque él se va de Erasmus. Y tú también te vas. Y yo me voy con él. Con Sergio. Y yo me voy con él, pero ahí empiezo el máster en incendios forestales, estando en Braganza, Estando en Portugal, y estando allí me sale trabajo en Cuenca, en marzo, de ingeniera forestal, no de incendios, pero sí de ingeniera forestal, de pues hacer inventarios de tierra, de parcelas, para luego, para Europa, para una empresa de Europa, que hace pues gestión del territorio. Así que estoy ahí trabajando, y cuando estoy trabajando, ya en el 2015, hago el examen para entrar a trabajar en GEACAN. Hay unas oposiciones Efectivamente. y te presentas. Efectivamente. ¿Y Sergio por dónde seguía? Él estaba en Portugal, ahí ya lo había Ahí dejado, seguía. lo había dejado yo allí en Portugal. Y Terminando también su la formación. carrera. Efectivamente, eso es. Bueno, pues si te parece, María Ángeles, vamos a hacer un breve paréntesis y ahora nos vamos a adentrar en tu oposición y tu incorporación a la empresa pública GEACAN. Efectivamente. Bueno, pues María Ángeles Romero Toledo, por cierto, apellidos valdepeñeros. Hay mucho Romero, hay mucho Toledo. Hombre. ¿Muchas generaciones, tus padres? Pues no, nosotros somos una familia muy pequeña, así que y mis Pero padres... antes... ¿En Valdepeñas? Sí. Pues sí, mi madre sí, mi padre menos. Menos. Mi padre era la familia más de Socuéllamos. Es decir, que en origen los Toledo, los Romero vinieron de Socuéllamos. Correcto. Esta rama. Esta familia sí, sí. ¿Y Toledo? Y Toledo de aquí. De aquí, Sí. de siempre. De siempre. Que conozcamos. Creo que la bisabuela de mi madre era de Crevillente, ¿De Valencia? de Valencia. Ya Así ves, que- sí, es una cosa que Pero los sí, perfiles que grabamos pues es era muy habitual en la época. Bueno, pues María Ángeles Romero Toledo, como hemos dicho, protagoniza esta semana, ella es ingeniera forestal. Estamos teniendo una primera parte en donde hemos desembocado en lo que es su actual trabajo en el servicio público GEACAN. Y vamos a hacer un breve paréntesis, ¿te parece, María Hombre, Ángeles? por supuesto. Y enseguida volvemos y completamos cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, cuando surge un incendio, qué sucede, qué experiencias ha tenido, en definitiva un poco pues a conocer ya, diríamos, el momento actual. Así que volvemos enseguida. Pues ya estamos aquí de nuevo. Protagonista de esta semana, ya lo hemos dicho, ha habido una primera parte dentro de estos perfiles valdepeñeros, una valdepeñera, que es ingeniera forestal, María Ángeles Romero Toledo. Y nos habíamos quedado en cuando
surgen las convocatorias para la empresa pública GEACAN, y ella pues opta a una plaza, ¿no, María Ángeles? Efectivamente. ¿GEACAN qué es? Gestión ambiental de Castilla-La Mancha. Perfecto. Empresa pública, o sea, es la empresa que crea Sí. la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para ese ámbito. el ámbito de la gestión. Bueno, del medio ambiente. y entonces tú te presentas después de todo el recorrido y Honduras, Portugal, Mazagón, bueno, tú ya te presentas porque surgen plazas. Efectivamente, hay una bolsa de trabajo. Yo, como estoy estudiando el máster de incendios forestales, pues ya me meto en el mundo, conozco a gente y ya me entero, porque claro, yo antes no conocía a nadie del mundo de los De incendios. ese ámbito. Entonces, pues hasta que no entras ahí, pues no conoces a nadie. Y hago el examen Ujú. y bueno, pues se me da bien, saco buena nota y consigo ese verano, en el 2015, estar de conductora de camión en la Torre de Juan Abad. O sea, que estamos ya hablando de hace 11 años y llega una señorita conduciendo un camión a la Torre de Juan Abad. De bomberos a ¿Y la qué? Torre de Juan Abad. Pero bueno, y cuando te vieran los vecinos y vecinas, dirían, ¿pero esto qué es? ¿Una película o qué? Pues será la comidilla, porque nunca había habido ninguna. Claro. Y decían, madre mía, claro, en aquel entonces y en un pueblo como La Torre, decían, madre mía, una mujer conduciendo el camión, pues no tiene peligro. Que yo sé que lo decían, porque yo es que siempre me entero de todo sin preguntar. Siempre han dicho que una mujer al volante, peligro Constante constante. decían. Entonces, Decían. pues sí, entonces ahí es donde tengo cómo que te ha- pegar y el cómo te primer ha- puñetazo encima de la mesa. ¿Y cómo te acogen allí? ¿Allí que teníais como un puesto de auxilio? o- Pues era aquel, Parque era un pequeño. sitio, estábamos dentro de la cooperativa de la Ujú. Torre de Aceite, nos ponían un contenedor, que me acuerdo que se rompió el aire acondicionado, en un contenedor de esos de obra, yo que llevaba la comida, porque allí no teníamos ni para cocinar ni nada, teníamos un frigorífico, una mesa y el camión ahí, un sitio como para estar, y se rompió el aire acondicionado y yo usaba las placas de hielo de la ponérmelas por el cuerpo, porque era horrible. Así estuvimos una semana y ya nos lo arreglaron y allí estábamos. El primer año allí lo pasé. ¿Y era un contingente, María Ángeles, grande o era un pequeño Nada. retén? Estaba con un Valdepeñero, Ujú. con Jorge Redondo, Ujú. el hijo del que tenía lo de los repuestos redondos. Fue el Sí. primer compañero que yo tuve y él me ayudó mucho. Me enseñó, porque él Ella además, llevaba más tiempo. él era ayudante de la autobomba y yo era la conductora. Entonces él llevaba Era mucho una tiempo. autobomba lo que llevabas. Efectivamente. Lo que conducías. Eso es. Y entonces él, en el 2006, había estado en los incendios de Galicia, había sufrido un accidente con la bomba del camión y estuvo ingresado y tal. Y entonces él conocía muy bien el manejo de la autobomba. Y porque al final, cuando uno comete un error, ya no lo quiere volver a cometer. Estuvo muy mal. Ya. Y entonces él me ayudó mucho. Él conocía, aunque a pesar de no ser conductor, de no tener el carné, pero llevaba mucho tiempo y conocía muy bien cómo funcionaba y me ayudó. Aquí esto ten cuidado, tal, esto funciona así, la bomba. La verdad es que con él muy bien. Pasé un verano pues muy agradable y aprendiendo mucho. ¿Fue tranquilo en el ámbito de incidencias? Pues sí, ese verano fue muy tranquilo y además, ¿sabes lo que pasa? Que un camión con 2 personas no resulta muy operativo. Tú tienes que tener más gente para trabajar. Entonces, pues entre que no había muchos incendios en la zona y los que había eran fuera y éramos 2, pues no nos llamaban. Y tuvimos un verano bastante tranquilo. Tuvimos nuestras cositas, nuestras pequeñas intervenciones, varios conatos. Conatos es cuando un incendio es menos de 1 hectárea forestal. Entonces, bueno, pues ahí nos entreteníamos, pasábamos los días Te vino entre conato bien y conato. de rodaje. Efectivamente. ¿Qué fue lo siguiente, María Ángeles? Pues ese mismo año que yo entro, en el 2015, hacen un examen, una bolsa para técnico, que es el puesto que ejerce un ingeniero forestal o una ingeniera forestal en el mundo de los incendios. Entonces hago esta bolsa, me quedo la sexta y ese verano no, pero al verano siguiente me llaman para cubrir una baja en Calzada de Calatrava en el helicóptero.
Y allá que me voy yo, después de un verano tranquilo, a apagar incendios en helicóptero. Como es natural, con piloto. Claro, claro, yo siempre me dice mucha gente, pero ¿pilotas tú? Digo, no, yo todavía eso no. Hasta ahí no llego. Si hubiese nacido, volviera a nacer, posiblemente sí, porque me gusta mucho todo el tema de los medios aéreos. Pero no, a mí me llevan, yo le cojo, le digo al piloto, tenemos que ir, le doy unas coordenadas, tal, tenemos que ir aquí, bájame aquí, para aquí, y a través de emisora aérea, pues coordinamos las actividades con el piloto y la brigada, que estamos en tierra, pues porque al final, si te tiran agua y no hay nadie abajo, lo apagas, pero se va a volver a reavivar, o sea, no tiene sentido ninguno el trabajo de los medios aéreos si no hay nadie en tierra. Y los medios aéreos ayudan mucho a los que estamos en tierra, porque eso es como el agua caída del cielo, ¿no? Claro. Que te apaga y te amansa las llamas, lo que te permite que te baja la intensidad de la llama y tú ya puedes entrar a trabajar. Puedes intervenir Y es un tándem con perfecto. otros medios. Efectivamente. ¿Y cuánto dura la aventura de Calzada? 2 años, el 2016 y el 2017. Entro en verano, ese verano del 2016, me quedo en invierno a hacer trabajos y labores de prevención de incendios forestales y llega el siguiente verano, el helicóptero que íbamos 6 personas, que era el que teníamos en el 2016, lo hacen más grande y traen otro que caben 10 personas, ya tengo más gente a mi cargo. Ahora hay un piloto y un copiloto porque el modelo es diferente y este sí que lleva copiloto, el otro solo lleva piloto. Y este ya lleva piloto y copiloto y me quedo otro verano más allí en la Atalaya, en Calzada. La Atalaya es como se llama la base porque es donde está el monte, que es del monte público de allí, pues Sí, allí es donde tenemos la base. Se domina la Efectivamente, situación. que es muy bonita esa palabra, la Atalaya. Bueno, y terminamos en Calzada de Calatrava. ¿Y sigues? ¿El siguiente destino cuál es? Alcoba de los Montes, Bueno, un año, 2018. Cada vez te ibas más lejos. Sí, efectivamente. Y más complicado. Y encima fue el año que me casaba en octubre. O sea que preparé mi boda. Mi marido estaba en Robledo del Buey, ya en Toledo, en la provincia de Toledo, una zona espectacular de los Montes de Toledo. Y yo estaba en Alcoba de los Montes. Estábamos los dos en Montes de Toledo, pero uno, que se llama así la zona, a pesar de estar en Ciudad Real, yo en la zona de Ciudad Real y él en la de Toledo. Así que así preparamos nuestra también boda. En el mismo Jaén. Efectivamente, sí. Pasa que él realiza, Sergio, diferentes funciones a ti. Más o menos las Más o mismas, menos las depende. mismas. Depende el año, al Sí. final aquí, pues donde nos requieren y lo que se hace falta, pues ahí estamos nosotros. ¿En los Montes de Toledo alguna incidencia grave que te pillara? Pues ese verano no fue un verano muy movido. Tuvimos una salida que me gustó mucho porque fue la primera vez que salí a otra región. Fuimos a Castilla y León, a Ávila. A nosotros nos gusta mucho, cuando digo nosotros, digo mi marido y a mí, nos gusta mucho Gredos, somos unos enamorados de Gredos. Entonces tuve la suerte de sobrevolar con el helicóptero Gredos, de pasar por el Almanzor y entonces empezar a trabajar ya al otro lado de Gredos en un incendio que nos llamaron, y la verdad es que fue muy interesante, porque es muy interesante el trabajo combinado con otras regiones, porque aprendes, conoces gente, intercambias, y la verdad es que fue la experiencia del 2018 fue ir a Castilla y León. Posteriormente, ¿por dónde continúan tus andanzas? Pues ya consigo hacer lo que quería hacer, y es venirme a Villahermosa. En el año 2019, la siguiente campaña, todo esto yo en invierno sigo trabajando de prevención en incendios. Y Sí. consigo en el 2018, después de mi boda, mi regalo de boda fue la plaza fija en Jaén. En noviembre, yo me casé el 12 de octubre y el 13 de noviembre, 18 de noviembre, firmo mi plaza fija en Jaén. ¿Y ya eso quiere decir que estás en un sitio destinada fijo o no?
Sí, ya mi plaza es aquí en Villahermosa, cojo Villahermosa. mi plaza en Villahermosa. ¿Que hay allí algún también retén importante? Efectivamente, allí también hay, ahora mismo actualmente, hay 2 helicópteros. Las bases helitransportadas, que se denominan a los retenes que van por aire, para un primer ataque más contundente, acceder a zonas donde no hay caminos, pues por eso vamos por aire y tenemos helicópteros, pues están una en Calzada de Calatrava, otra en Alcoba de los Montes y otra aquí en Villahermosa. Así que yo ya he pasado por las 3 bases helitransportadas de Ciudad Real y acabé donde quería acabar, que era la de Villahermosa. ¿Y Sergio? Pues Sergio ha dado también muchas vueltas. Sergio lo tengo ahora actualmente, está de técnico de formación en la provincia de Ciudad Real con otro valdepeñero, con Juan Bautista García Ejido, que él es el jefe de la formación de los técnicos de formación y de los técnicos analistas en Castilla-La Mancha a nivel regional. Es también una persona muy importante que lleva tema de maquinaria pesada, porque los incendios con la maquinaria pesada, con bulldozer también, y él es un gran experto que ha estado en Estados Unidos y en Canadá, en los incendios de Canadá de hace varios años, y es valdepeñero. Así que ahí está con él, trabajando con él. ¿Algún incendio destacado, María Ángeles, que os haya sobrepasado un poco medio, que hayáis tenido que pedir refuerzos, como se suele decir, que recuerdes? Pues hay muchos. Muchos. Primero, te voy a contar el primero y el último. Perfecto. Te voy a contar el primero, el que más me gusta, el más feliz, y el último. El primero fue Yeste, en el 2017, que fui con la Atalaya. Fue la primera vez que trabajaba con la UME y la verdad es que vino Valencia, Comunidad Valenciana, vino Andalucía también a echarnos una mano. Fue un incendio que para mí era la primera vez que me enfrentaba a llamas tan grandes, tan altas, y que tenía tanta responsabilidad en un incendio tan importante. Y la verdad es que pues con mucho miedo, lo recuerdo, no miedo por el incendio, sino miedo por no hacerlo bien, porque Ya. al final es... Por la responsabilidad. Efectivamente, eso es, por el hecho de decir, han confiado en mí para estar aquí y lo tengo que hacer bien, y tengo que demostrar que lo podemos hacer bien. Ese fue el primero. Luego, uno de los que más orgullosa Fue tu bautizo. Ese fue mi bautizo, con grandes llamas. De fuego. Otro que le tengo muchísimo cariño fue en Alvaradejo, Montiel, que fue en el 2023, que fue un año horrible de incendios forestales. Trabajamos muchísimo durante el mes de julio y agosto, o sea, todos los días estábamos de incendio, Malagón, Ruidera, Casas de Bé, un montón de incendios. Pues en este incendio trabajamos con la brigada helitransportada de Molinicos por la noche, haciendo línea de defensa, que se llama cuando tú paras las llamas y haces una discontinuidad de vegetación entre lo quemado y lo que está sin quemar para que el fuego deje de correr. Pues trabajamos con cortafuegos, ¿no? Sí, un Más o pequeño menos. cortafuego, efectivamente. Y trabajamos con la brigada de Molinicos, con un gran compañero, con David Romaguera, y luego con otro compañero de Andalucía que conocía del máster, con Federo, y nos juntamos allí como 30 personas, y por la noche todo el mundo con los frontales, se veía, yo tengo una imagen de subir, porque los técnicos pues siempre somos los que vamos por delante, revisando dónde vas a meter a la brigada para que no... para ver las operaciones, pues esto por aquí, vamos a hacer aquí, vamos a hacer un contrafuego. Un planeamiento. Efectivamente, y vas decidiendo. Y trabajamos con ellos y se veía, yo siempre tengo un vídeo que grabo, hicimos un trabajo espectacular, si no hubiésemos culminado ese trabajo por la noche, que la brigada trabajó súper bien, súper duro y, vamos, fue genial. Siempre tengo un vídeo que digo, mira, la Sinfónica de Viena, porque eran motosierras, desbrozadoras, azadas, trabajando la gente con muchísima ilusión, y conseguimos que el incendio no quemase. Tenía un potencial quiere decir, cuando el incendio, si salta de este punto hasta aquí, pues podría quemar otras 5.000 hectáreas, con fincas de caza, con muchas viviendas, de bienes personales. Sí, que hay un momento determinado, María Ángeles, que como salte, estamos perdidos. Efectivamente. Estamos perdidos. Y ese pues lo hicimos muy bien,
Y hemos hecho muchos pues, trabajos buenos, pero he de reconocer que creo que ese es uno de los mejores trabajos. ¿Y cuántas mujeres te acompañan en esta aventura? Pues en esa aventura, por ejemplo, de ese incendio no había ninguna de esas 30. Pero bueno, lo llevamos bien. Y el último ha sido el de la Sierra del Cardoso de este verano en septiembre, que este ya ha sido... ¿Pero te refieres al año pasado? Efectivamente, sí, perdón. Yo, que como todavía no he empezado del 2025, septiembre del 25, que ese incendio ya lo he hecho en mi nuevo puesto, que he cambiado, que ahora soy coordinadora de medios aéreos, bombera forestal de coordinación de medios aéreos. Entonces ha sido mi primer incendio. ¿Ese es tu actual destino? Sí. ¿O responsabilidad? Efectivamente. Ahora ya, como yo digo, me he ido del barro, me he subido a las alturas. A las alturas. Y soy como la torre de control, como de Barajas, pero como nosotros no sabemos dónde nos va a salir el incendio, pues vamos con un avión, una avioneta, que se mueve mucho. Y entonces te subes encima de todo el incendio y controlas los medios aéreos. En ese incendio, en el del Cardoso, tenía 35 medios aéreos. Entre ellos, pues helicópteros, aviones de carga, los FOCA, que se llama, que son los del 43 Grupo, que son del Ministerio, que son los que cargan en el mar, pueden cargar en el mar, en pantanos. ¿Ministerio de Defensa te refieres? Sí, del Ministerio. ¿Me has pillado de Defensa o de Interior? Me has pillado ahí, no lo recuerdo. Yo he visto, están en Comenar Viejo, que hay también un buen parque de ese tipo de aviones y pertenece a Defensa. Estos pueden ser otros. Son los que son rojos y amarillos, ¿vale? Entonces me has pillado... Los apagafuegos. Eso es. Pues con todo eso, que Con al todo final eso. cada uno tiene unas alturas, unos estratos de vuelo, y al final pues mi misión es que se apague el incendio sin que nadie se estrelle. En este incendio, de hecho, tuvimos que hacer la extracción de una brigada, que había habido un cambio de viento y habían sufrido un atrapamiento, estaban tragando humo. Entonces yo acababa de asumir la coordinación aérea hacía 10 minutos y sufrí el tener que hacer esta evacuación en mi primer año de coordinación aérea, que no es nada fácil. No es nada fácil. Y luego el sacrificio que conlleva, ¿no, María Ángeles? Y sobre todo la responsabilidad, porque cuando hay una circunstancia como la que acabas de comentar, es que hay en juego las vidas humanas. Totalmente. Lo Y primero cualquier que fallo defendemos, o despiste... lo primero que defendemos son las personas, segundo los bienes y por último el monte. Claro. Por eso es importante que cuando nosotros vamos al monte, estamos paseando como ciudadanos y vemos un incendio, que no vayamos con nuestro coche, vamos a ir a ver qué pasa. No. Que dejemos Eso es trabajar entorpecer. y vayamos hacia el lado contrario, porque al final, si yo tengo que preocuparme de que una persona no entre al incendio, de sacarla para que no le pase nada, es tiempo que estoy perdiendo de esa extinción, que me puede complicar el que llegue a ese punto en el que de 3.000 hectáreas va a acabar el incendio en 15.000, porque al final estas estructuras de prevención de incendios, que es con lo que trabajamos en Castilla-La Mancha en el invierno, pues tenemos que hacer que sean efectivas. Sí, que estar preparados. Efectivamente. En definitiva. Eso es. Bueno, María Ángeles, ¿qué ha significado para ti el reconocimiento con esa placa al mérito regional de la Junta de Comunidades? Me parece que con tu compañera también, López Sánchez, que creo que... Gloria, sí. Gloria. Sí. ¿Y qué vivisteis en Cuenca? Pues, en la ciudad encantada. Pues Cuenca es una ciudad mágica y preciosa, la cual adoro. Entonces fue muy bonito porque nosotras, cuando nos lo contaron, nos lo contó Mercedes Gómez, la consejera de Desarrollo Sostenible, en la inauguración del evento que organizamos en Toledo y en Valdepeñas. Y bueno, pues nos lo dijo y nosotras fuimos como, vamos a callarnos, no vaya a ser que esto luego no sea, pero nos hizo mucha ilusión. Y en la clausura vino José Almodóvar, el viceconsejero de Medio Ambiente, y nos lo dijo otra vez, y nosotras ahí calladitas. Y como hacía pues 2 semanas antes del evento del 31 de mayo, ya nos llamaron, me llaman por teléfono, al teléfono del trabajo, que como son Ibercon, son cortitos, pues lo cojo, digo, sí, dígame.
y que no lo tenía memorizado, y me dice, le llamo de Presidencia. Digo, perdona, ¿de dónde? No estaba aún acostumbrada a recibir una llamada. Y entonces ya fue cuando me di cuenta de que sí que era verdad y que tenía que asumir el hecho de que mi felicidad podía manifestarla y expresarla con mi familia, mis amigos, mis vecinos, y la verdad es que fue un día maravilloso. O sea, yo estaba allí en el escenario, a mí me encanta. Mis dos fechas preferidas son el día 6 de junio, que me alegro enormemente que se celebre en Valdepeñas y que sea festivo, me encanta, y el día 31 de mayo. Y yo siempre me veo en Castilla-La Mancha, no veo mucho la televisión, pero siempre veo en Castilla-La Mancha, y siempre veía allí en los premios a la gente subida al escenario. En el acto institucional. El acto institucional, gracias. Y veía ahí a la gente que recibía los premios. Y yo la verdad es que fue tan bonito, porque además fue en Cuenca, y a mí me gusta mucho hilar las cosas, y aparte del presidente de las Cortes y del presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García Paje, estaba el alcalde de Cuenca. Claro. Y el alcalde de Cuenca fue el primer gerente, cuando yo entré a GEACAN, que tenía GEACAN, Darío Dolz. Entonces, para mí recibir el premio con alguien como Darío Dolz, al que tengo mucho cariño y recuerdo con mucho cariño de sus inicios. Sí, la etapa pues que compartiste con ellos. Efectivamente. Bueno, y para ir concluyendo, María Ángeles, ¿y cuántas mujeres ahora mismo hay en el servicio público GEACAN? En número no te lo puedo decir, en porcentaje. Un tanto por ciento. 12%. Un 12%. Cuando tú entraste, ¿había un 2 o qué? No, un 6. Un 6. Un 6. O sea, que se ha duplicado. Se ha duplicado en 11 años. Uh-huh. Bueno, podía ser mejor, pero también bueno, peor. Cada vez, gracias a este espacio, a eventos como el que organicé con Gloria, que nos ha dado muchísima visibilidad, o sea, nos han dado el premio, porque gracias a GEACAN, a Castilla-La Mancha, que confió en nosotras, que nos dejó traer un evento de mujeres con 30 mujeres internacionales de 15 países diferentes a Castilla-La Mancha, que confió en nosotras, pues esto ha dado una visibilidad que yo creo, espero y deseo que pueda sufrir el cambio GEACAN y que de aquí a unos años volvamos a duplicar, porque al final lo bueno, lo que nosotras pretendemos no es que la empresa la formemos y conformemos todo mujeres, sino que los equipos heterogéneos, igual que en los incendios, yo siempre digo, para los incendios el monte heterogéneo, pues que haya agricultura, con ganadería, con pinos, encinas, dehesas, eso es lo que nos hace tener zonas de oportunidad para poder apagar los incendios. Un monte heterogéneo, un equipo heterogéneo es lo que se necesita para que se trabaje bien. Bueno, José Luis Mejía del Fresno es el operador de cámara, María Ángeles, Luis Fernando Díaz Gallego se va a encargar de la realización. Vamos a ver un vídeo que nos ha aportado, una fotografía, como es natural, la de ese reconocimiento del pasado 31 de mayo. ¿Quieres añadir algo más? ¿Has estado a gusto en la entrevista? Yo me lo he pasado fenomenal, yo muchas gracias, se te ha hecho Ángel. corta. A mí sí que me encanta hablar, sí que me encanta hablar. Pues nada, agradecerte de verdad el tener la oportunidad de contar a los vecinos de Valdepeñas quién soy. Y de muchos sitios más. Y de muchos sitios más. Con los canales, Total. las redes sociales. Pero sí, para mí es un orgullo el estar aquí. Sí, porque contar. yo era uno de los que desconocía tu profesión, por ejemplo. Claro. Lo vemos con mucha frecuencia, pero todo lo que has contado, yo conocía ya ahora algo, pero antes no. Pues mira, pues aquí estoy para lo que se necesite. Si alguien tiene alguna duda, pues que si me conocen y quieren, pues que me pregunten. Gracias de verdad, Ángel. Gracias a Televaldepeñas por seguir hablando del pueblo y seguir conservando algo tan bonito. Y bueno, pues agradecer, como no, a quien ha hecho posible este reconocimiento, que ha sido GEACAN, ha sido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gerente de GEACAN que confió en nosotras, a Mercedes y a Pepe Almodóvar por parte de la Junta, y por supuesto a Gloria, que me ha acompañado en esta locura, Gloria Sánchez López. ¿De dónde es ella? De Mora, de Toledo. De Mora. Y como no, a mi familia, que sin ellos yo no estaría donde estoy hoy. De eso no tengo duda. Pero ha salido muy aventajada, María Ángeles. Eres digna hija
de Pepi y de Antonio. Sí, Que también gracias. que les enviamos un saludo desde aquí. Pues nada, María Ángeles, ya sabes que esta es tu casa. Cuando necesites algo, nosotros te recibimos con los brazos abiertos, porque eres una persona que transmite pues, mucha dinámica, alegría y mucha energía, que se dice ahora. Gracias a los telespectadores por la amable atención prestada. Ya digo, ahora van a ver pues un reportaje de alguna intervención que tiene GEACAN y algunas fotografías de María Ángeles con sus compañeros, compañeras, y también de ese reconocimiento, por lo cual le reiteramos la enhorabuena. Y bueno, pues en otra próxima ocasión les emplazamos. I feel like W-Trex for me is a space where you can learn about yourself, about fire, and obviously about prescribed burns, and also about the ability to learn about other countries and what challenges they might have, what are the issues and situations that they're dealing with, and the operational end of it. Especially in a world where we're starting to collaborate more and having to need to share resources and work in each other's countries. But then most importantly, it's not just a space, but it's also a family for me. Aprendemos a entender desde otros puntos de vista las cosas que están pasando. Es una experiencia muy linda donde podemos ayudar y apoyar de alguna manera, por más lejos que estemos, ayudar a apoyar a las personas que están pasando un mal momento, ya sea en su momento de trabajo o en su familia. Bueno, el WomanTrex para mí significa espacios muy diferentes para las mujeres que son trabajadoras del fuego, donde nos centramos en la equidad de género, en la inclusión, en proporcionar un sentido de pertenencia a través de la creación de entornos de seguridad psicológica donde predomina la alegría, la generosidad, la hospitalidad, la sororidad, y nos hemos dado cuenta que en esos espacios las mujeres están plenas. Todo perfecto, no pasa nada, no hay pleitos entre ellos, todo súper bien. Si de repente
Para mí, el Woman Trek significa transformación, quemar todo lo viejo para ver crecer lo nuevo. Para mí, Woman Trek significa inclusión, porque somos un montón de mujeres de diversas partes del mundo que nos une lo mismo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.